minuto, el economista Manuel Luna Valiente. ¿Y tú sabes quién le devolvió los cuartos de Funglode cuando quebró Baninter? Que tenía Funglode en Baninter, los millones. Hipólito. Le devolvió todos los cuartos a Funglode. Que lo diga Leonel, si no es verdad. No hablemos de ese desastre. 4 o 6 minutos. Luna Valiente, economista, aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Sol. Estamos también, como dice el Banco Central, que hemos crecido. 6.7, compañero. Bueno, primero primer semestre. Doña Consuelo, a Luis José, a Cristian, aquí, al amigo Ángel, el patrón, y a don Pedro. Mejor que Lola antes de las patrón, 6.7. Sí, 6.7 es el acumulado primer del semestre de enero-junio del 2018. 7.3 el crecimiento de junio. La gente siempre se pregunta los números y las estadísticas. A los bolsillos míos no llegó nada de eso. Sí, pero nunca llega tampoco. ¿Qué? No. Max baja el paneo, oye, Pedro, Pedro, cállate. ¿Ve? Y la guagua esa que está allá abajo. Coño, pero tu mujer no quiere. Indiscreta. ¿Y qué esta maldita vaina? Mira, dice Max Puch que eso incentivó la delincuencia y la vaina. Más que Pucha. El decirlo bien que estamos. Bueno, el Banco Central presenta el informe oficial ya del periodo de enero-junio, con indicadores sumamente alentadores. A mí me sorprende también la misma cifra del 7.3%, pero indudablemente hay que entender que la economía dominicana no está ralentizada como a esta fecha estuvo en el año 2017. Que recordemos que el Banco Central en ese momento, para relanzar la economía, tomó 20.000 millones de encaje legal para dirigirlo a los diferentes sectores de la economía, específicamente las pymes, el sector industrial, el comercio, la parte de la construcción también. Y habían que quedaban unos casi 3.000 millones adicionales del último tramo también del encaje legal y se sumaron a unos 23.000 millones. Ese dinero del año pasado está haciendo efecto ahora en la economía dominicana. ¿Por qué? Porque son inversiones y las inversiones tienen un periodo de instalación, maduración y productividad. Entonces, sobre todo en el sector construcción, que vuelve a crecer vertiginosamente en el periodo 13.2%, el sector más poderoso de la economía en este momento, lo cual es muy importante porque el sector construcción tiene más valor agregado, más mano de obra, más empleo y demanda muchos bienes y servicios que benefician a otros sectores a que sean mucho más productivos. Sí, la pintura, el cemento, los agregados, la varilla, la ferretería. Y así mismo también. Si se venden después, eso no es culpa de nadie, eso es culpa de los contratos. Exactamente. Pero hay cosas que son interesantes. Pero fíjate, un edificio vacío. Fíjate, no, pero espérate. Elefantes blancos. Espérate. Sí. Tú dices eso, hay muchos edificios vacíos, pero también hay muchos que han entrado en un proceso de negociaciones particulares con la banca o con otros accionistas que movilizan la economía. Que tratan de movilizarlo. Pero es importante lo siguiente. El año pasado la cifra de este periodo era 4.2, hoy es 7.3. Esa diferencia entre ese PIB 2017 y 2018 hoy es riqueza en la economía. Es más empresas, más comercio, más actividades. Como muestra, por ejemplo, ¿cuántos supermercados está construyendo el Bravo en este momento? ¿Cuántos centros de servicios está también instalando PriceSmart? Está instalando uno en la Bolívar. Yo no sé cómo lo van a hacer logísticamente, pero es una cascada hacia abajo. Pero la inversión también que hay en el sector turismo, la inversión misma que hay en el sector construcción, la inversión el crecimiento de la zona franca, el crecimiento de la manufactura. Muy atractivo eso. El crecimiento, hay indicadores que, por ejemplo, en el PIB, la energía crece a un 8%. Oye, si la energía crece, a alguien le están dando un servicio, a alguien está entrando esa energía y alguien la tiene que pagar. Entonces la economía reacciona de manera... Por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos 2 meses con relación al Banco Central? 3 eventos. El primero, la inyección de divisas, porque la economía estuvo también demandando mucho más operaciones y evidentemente producto del mismo crecimiento de la economía. Y eso es natural. Lo que pasa es que aquí no entendemos, y ahí yo quiero hacer una reflexión, fuera de las estadísticas, porque aquí se habla, en algunos otros medios mediáticos, la economía colapsó, el sector salud colapsó,
el sector transporte colapsó. El sector, lo de la visita sorpresa, eso es un invento, eso colapsó. Todo colapsó, la economía, o sea, todo colapsó, pero sin embargo, tú tienes indicadores y tienes estadísticas que están demostrando. Además, la contraparte de eso, ¿quiénes son? Es el sector empresarial que está en la calle invirtiendo y que está comprando terreno y que está metiendo varilla y cemento. Pero el sector empresarial quiere el sector empresarial, ha dicho don Campos de Moya, por cierto, que dio unas declaraciones muy buenas sobre la inmigración este fin de semana. Ellos necesitan cambiar, dicen, el modelo existente de la industrialización del país, o sea, que está desindustrializándose el país. Sí, pero, ¿Por dónde que va eso? Pero vamos a hablar algo sobre eso. Sí. Hace 30 años, aquí tuvimos la ley 299, ¿la recuerdan? Sí, claro. Sí. ¿Cómo se llama esa ley? Incentivo industrial. Incentivo industrial. Incentivo industrial y sustitución de importaciones. Importaciones, sí. Bueno, pues esa ley lo que hizo fue sustituir los importadores. La muestra de eso es Herrera. Sí. Se ha convertido en un parque de almacenes. Sí. Y solamente un gran enclave que hay de industrias plásticas, que está ahí pegadito exactamente, pegadito ahí a la Junta Central Electoral. Pero cuando se da el proceso de apertura en la economía dominicana, cuando Andy Dauer se inventa el tema de la apertura y los el neoliberalismo, y que no sembremos nada y que lo traigamos el arroz de Vietnam. Entonces, ¿qué pasó? Que los sectores industriales, que siempre estuvieron pensando en utilizar las leyes de incentivo para sacarle a la economía y al Estado beneficios fiscales vía ascensiones y exoneraciones, se descuidaron en el tema de inversión de capital y en tecnología. Y se quedaron tan atrás que ya hoy no hay forma de recuperar eso en el sector industrial. Oye, entonces Campo de Moya, inteligentemente, porque sabe que aunque no va a ser ahora, pero va a ser en el 20, en la discusión del pacto fiscal, prepara un ambiente para tratar de conseguir otros incentivos más a los sectores industriales que nunca le han devuelto a la economía dominicana lo que le han sacado a la economía dominicana. Yo me voy. No, porque si uno calcula... Repítalo. Repite el concepto. No le han devuelto... Los sectores industriales no le han devuelto a la economía dominicana en valor agregado, en incremento de productividad y competitividad, lo que el Estado dominicano ha sacrificado a través de exoneraciones y exenciones en todos los sectores empresariales en los últimos 30 años. ¡Sopla! Esa es una gran verdad, señores, del tamaño de la catedral de la República Dominicana. ¿Cómo lo discutimos? Señores, pero cuando el presidente Medina estuvo discutiendo antes de ser presidente, hubieron varias reuniones con la IRD para el Plan Nacional de Industrialización. ¿Y dónde está el plan? ¿Dónde se quedó? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuáles son los sectores? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, usted le ha dado respuesta a la desindustrialización. Empresarios que quieren y que buscan simplemente los beneficios. ¿Por qué no discutimos el pacto laboral? ¿Por qué no discutimos la seguridad social? ¿Por qué no hablan y dicen y opinan sobre el tema del pacto fiscal? Porque ellos le van a decir con esas tres cosas, no. Que son ellos que tienen parado el pacto fiscal. Sí, no, ya se paró y ya no viene. No va. Ni tampoco el pacto eléctrico. Tampoco. El pacto eléctrico de Punta Catalina. No puede haber uno sin otro. No, ya eso no está. Pero Luna, el dominicano no votó por ellos. Bueno, pero son los que... Sí, pero ha habido voluntad política en muchas áreas. Ha habido voluntad política en muchos temas, incluso frente a poderes importantes desde el punto de vista económico y político. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí cuando Danilo trató, puede ser imputable a ellos. Lo iban a tumbar. Puede ser imputable a ellos, pero los dominicanos no votaron por los empresarios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Atiende. Si el PLD no lo hace, que tiene todo el poder, nos jodimos. Atiende. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando Donald Trump toma medidas de orden arancelario, fiscal y tributario en los Estados Unidos, son medidas que se toman. Pero la estructura productiva está plenamente definida. Claro. Y esa estructura productiva funciona y dice, lo que pasa es que el efecto de costo-beneficio de esa medida me va a reducir a mí la rentabilidad en tanto, pero tú sigues siendo eficiente, tú sigues siendo competitivo. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí no estamos en esa tónica. ¿Por qué? Porque lo que queremos es discutir temas de pactos, forzando al gobierno ¿con qué? Dice, no, bájame el gasto. Sí, yo te lo voy a bajar. ¿Tú quieres que yo vote 200,000 empleados? Quebró la tesorería social. Sí. Porque todo el mundo está cotizando. Sí. Entonces, para una cosa sí, para otra cosa no. Ahora, para lo importante que fue meternos en la línea de, por ejemplo, Costa Rica, Perú, Colombia,
Chile, que se han ido industrializando con capacidad logística de ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, las empresas de hoy en día que tienen valor agregado y que producen empleo, los call centers, bueno, un dominicano docente que lo mandaron expropiado de Estados Unidos. Deportado. La mayoría de son. Bueno, está bien, están empleados. Ahora, lo importante ¿Los empleos son de ahí? Sí, señor. Sí, por el inglés. Y los industriales y todo eso. No, hay muchos jóvenes aquí que dominan el inglés. Pero la mayoría. Y los industriales. Hay muchos jóvenes formados aquí. Nosotros lo que no podemos. Él te está diciendo que han variado, se han convertido las industrias dominicanas, se han convertido en almacenes de importadores. Dos de mis hijos han trabajado precisamente en call center. Está bien, pero no vienen de pero no lo personalice. Eso es una excepción. Personalice, aquí tenemos grandes experiencias en desarrollo industrial, pero no está en manos de ese sector empresarial, está en manos de las zonas francas especializadas. Por ejemplo, el Parque Itabo en Piiza. ¿Te acuerdas lo que yo pregunté? Que esas empresas que están ahí, señores, eso es como entrar a la NASA. Sí, señor. Luna, y los 200 mil millones en exenciones. 271, 6.7%. ¿Para qué? Y te repito que uno no vota por empresarios. Bueno, pero es que en el tema de las exenciones hay 80 mil millones que es ITEVI, que en algún momento con un pacto fiscal tú vas a tener que aplanar la tarifa y meter todo eso para que entre todo por la parte tributaria. Sí. Pero son 80 mil nada más. Hay 200 que no son impuestos. Pero tú tienes, por ejemplo, en el tema energético, ahí todavía queda mucha gente de los sindicatos que reciben 500.000 galones. El combustible. Se lo fueron quitando, se lo han ido quitando. Pero también tú tienes leyes que son importantes. Por ejemplo, tú tienes la ley de incentivo turístico 158-01. Esa sí que hay que eliminar. Esa no hay que eliminarla, esa hay que darle más incentivo y más beneficio. Porque tiene un efecto reproductivo. Porque produce un retorno de esa inversión. ¿Cuándo el sector va a ser autosuficiente? Es que lo es. En España todavía mantienen, con 80 millones de turistas al año, todavía mantienen los incentivos. Costa Rica y Colombia también. Por algo será, Sí, pero lo importante es el costo-beneficio de la parte fiscal contra lo que sacrifica el Estado. Exacto. El sector turismo produce $14 por cada dólar de sacrificio del Estado dominicano. ¿Por qué? Entonces esa ley tiene que seguir. Y la zona franca dice que por cada peso que reciben de incentivo producen 7. Sí, pero hay un tema importante que yo quiero relacionarlo con la parte de las estadísticas del Banco Central, y que a la pregunta de Ángel también, que siempre dice, yo no tengo nada en los bolsillos. No tengo nada, no recibí nada de este crecimiento, yo no lo recibí. Quizá habrá que analizar lo que tú estás diciendo, que no es toda la verdad. Sí, está bien. Pero yo quiero plantear, yo quiero hacer una reflexión con ustedes, doña Consuelo, una reflexión con relación al tema de las estadísticas, el crecimiento y el desarrollo en la República Dominicana. Es verdad que tenemos déficits, que tenemos situaciones en donde la población tiene que empezar a recibir el beneficio de la economía. Ahora, con mucha honestidad puedo decir que lo que está pasando en este gobierno ha demostrado que en algún momento había que iniciar el proceso de transformaciones sociales fuertes, sobre todo en el tema de salud, el tema agropecuario, la misma visita sorpresa, cómo tú empiezas a incluir a personas en el flujo virtuoso de la economía. La gran demanda de la primera década de este siglo. Sin tener que ser asistencialista. Exacto. El caso del sector educativo, por ejemplo. El 1.200.000 estudiantes que está hoy en tanda extendida, ¿ustedes saben cuándo van a empezar a aportar a la economía dominicana? En 10 años. Claro. Sí, es así. Pero mientras tanto les impacta a sus familias. Sí, pero espérate, les impacta positivamente. Claro. Pero que la inversión que se está haciendo ahora, lo que dice Valiente, se va a ver. Mira, el presidente la inversión en la educación se va a ver de 10 a 15 años. Mira, el presidente de la República, cuando el sector salud no supo responder a un problema mediático, tomó la palabra inaugurando el hospital de Asua. Cuando él se molestó. Sí, ¿ustedes recuerdan esas palabras? No sé si las recuerdan, pero es bueno que la busquen en YouTube, porque el presidente Medina hace acopio y cuenta cuál es la relación que hay entre educación, salud, hambre, desarrollo, mente. O sea, coloca al ser humano en un momento en donde tú dices, pero esa es la visión. ¿Por qué decidimos, por ejemplo, Punta Catalina? Porque no podíamos seguir siendo chantajeados por un sector poderoso de la economía dominicana, el sector energético, que nos costó 15.000. O sea, ¿cuánto ¿Usted es comunista? Y se dice que la van a vender. No. Y se dice que la van a vender.
¿Cuánto le costó al gobierno? ¿Cuánto le costó a los gobiernos dominicanos los últimos 12 años el subsidio eléctrico? 15.000 millones de dólares que están dentro de la deuda. De dólares. Están dentro de la deuda. Están dentro de la deuda. Aunque una parte están dentro de la deuda. Sí. Pero, oye, qué bien. Sí, pero a mí me extraña que últimamente hay muchos apagones. Pero no es falta de combustible. ¿Y qué es? ¿Y qué falta de pago? Generación. No, lo que pasa es que ya Punta Catalina viene ahí asomando la boca. ¿Y? Mira, bueno, hay que tratar de ver cuánto se retrasa más para ver si la matriz energética me beneficia a mí, que yo tengo un costo y obliga a la distribuidora a que le compran a ellos. Luna Valiente, yo tengo una pregunta para ti. No tiene nada Recientemente, que ver con el ministro Montalvo anunció al país que se está trabajando en un proyecto sistema tributario para el unificado. Sistema simplificado tributario unificado, así mismo. De las pymes. El impacto de las pymes, porque verdaderamente que una pyme no puede seguir cargando con ese altísimo costo. El actual PST. De tener que pagar 10 impuestos al mes por diferentes vías, que no solo nos obliga con el fisco, sino también con los profesionales de la contabilidad, que deben estar reservados para grandes compañías, y uno para reportar 3 pesos tiene que contratar a uno de ellos. ¿Cómo va a impactar esto y qué deberá y si podemos creer eso? Bueno, mira, si llegará o es una historia, un cuento, una fábula. Mira, hace tiempo es bueno explicar a todos los oyentes que el sector de las pymes son los sectores más poderosos de las principales economías desarrolladas. La plataforma que subyace a la economía norteamericana, por ejemplo, a la economía alemana, es el sector de las pymes. Claro. El 53-54% entre esos dos países, mientras esos dos, está sustentado en pymes. Claro, son pymes con tecnología, son pymes que producen bienes intermedios para vender a otras empresas. Por ejemplo, las empresas que mandan los bienes separados a República Dominicana para el tema de zona franca son pymes. Son muchas pymes. Claro, tienen una tecnología, tienen unos estándares y todo tiene que ser ahí. Con el tema propuesto era algo que se estaba anhelando, pero yo tengo el temor de que, por ejemplo, si se hace como una norma de la misma DGI, esa misma norma pueda ser variada más adelante porque dice, mira, no estamos cobrando nada y hay que cobrarle a la pyme y entonces vamos a cambiar la norma y en vez de un solo impuesto y sin anticipo, dice, bueno, un anticipo más pequeño. Entonces, en el caso, por ejemplo, para hacer una relación con otro país, Chile lo hizo como una ley intocable a 10 años. O sea, les dio los beneficios fiscales, dice, no tocamos esto en 10 años, sector pymes arranca hacia adelante. El gobierno dominicano lo que está planteando, Valiente, es replantear el PST actual, actualizarlo para que no sea solo para personas físicas. Correcto. Y empresas, sino para las pymes y personas físicas. Hay que conjugar una migración, plantear un impuesto único. Entonces, esto, como dice Pedro, lo importante es decirle al país cómo impacta, cuál es el resultado, qué va a traernos de beneficio actualizar el sistema, porque ya existe. Lo que se está buscando, fíjense que no es solamente un tema tributario, lo que se está buscando es crear confianza en los actores de las pymes, porque hay un miedo. Bueno, porque yo tengo el miedo de invertir, de crear, porque me van a comer los impuestos. La DGI, ese es el miedo, Luna. Dilo con valentía. No, así que yo hablo, la DGI, la tesorería, todos los organismos relacionados que le crean una dependencia a esa pequeña empresa, en donde va a tener que ser formal, transparente y clara. Pero, ¿qué es lo que busca todo el mundo en este momento? No tener esa presión a nivel impositivo, a nivel fiscal, a nivel de presencia, porque automáticamente esas empresas que están acostumbradas a un proceso de producción, venta, cobro, depósito, producción, venta, cobro, depósito, ¿qué van a decir? Es que mis niveles de ganancia se van reducidos un 30 o un 40% automáticamente, porque yo no puedo con esto. Entonces hay que buscar, hay que ser creativo, muy creativo, porque el tema es poner un impuesto único que incluya la TCS y el impuesto interno. Y eliminar el anticipo, que creo que está contemplado en el letal. En el PST está incluido. El tema de inclusión. Letal, doña Consuelo. Para todos. El tema de inclusión, financiera de actores de los sectores pymes
tienes que ser creativo, porque tú lo que tienes es que atraer. Claro. Y evitar traer a la formalidad y evitar que haya, porque en el sector pyme hay muchas muertes súbitas de empresas que no duran mucho tiempo. Las estadísticas lo dicen también. Entonces tú tienes que garantizar que tú logres encadenar también, porque también es una cosa. Tú tienes, por ejemplo, el caso de en La Romana, creo que ustedes conocen Villapanti. Sí, claro. Sí, claro. Villapanti es Yo he hablado de eso. Villapanti es un enclave. Sí, Villapanti José conoce perfectamente Villapanti. Sobre todo la última palabra. Sí, lo de Villa no lo conoce. No. No, y también. Pero en no, Villapanti. Los pantaloncillos de mucha calidad. Y defiende esa comunidad. Y de marca. Defiende esa comunidad. Él hacía maquila con esa. Te pongo un ejemplo, mira. De resiliencia. Todas las casas de ese ensanche son pequeñas empresas. En una hay 2 máquinas de coser, en una hay 3, en otra hay 4, en una hay 5, en otra hay 30, en otra hay 40. Hasta se han hecho, las casas las convirtieron en centro. En grandes, en grandes. Pero ese lugar, en Pantaleta. Ese lugar, sábado y domingo, ahí no se puede entrar. Así es. Del interior del país vienen a comprar todo. Eso es turismo de compra, se puede llamar. Ahí se hace turismo de compra. De diferentes puntos del país. Mira, a propósito de crecimiento, Luna Valiente. Oye, las 50 impresoras que están debajo del puente del elevado de la Kennedy. Mira. Ah, sí, ¿Cómo tú crees que esa gente va a tomar el tema de la pyme? Dice, no, que me van a... Darío Oleaga, quesero, de las MIPYMES queseros de San Francisco de Macorís, dice que tremendo tema. Que lo que él se ahorraría con la cuestión del anticipo, paga el préstamo que tiene con el Banco Agrícola. Quesero es mi pyme. Excelente queso, dicho sea de paso. Darío, mándanos queso de allá. Mira, siempre y cuando no quiebra. Excelente queso. Es tan así, o le haga, lo que le dice el anuncio. Querido la amigo. Rimbombancia. Yo me voy a poner yo de ejemplo. Lo que yo me puede quedar de la pyme, productora de televisión que yo tengo, se la tengo que pagar de anticipo al gobierno y a veces tengo que tomar mis salarios, como Pedro Jiménez, para completarlo, porque si no, no me dan la certificación para facturar el otro. Así es. Porque Impuesto Interno entiende que yo me voy a ganar lo que supuestamente me gané el año pasado, porque hay 200 facturas que no me la pagaron. Nos quedan 15 preguntas y 2 minutos. Luna, antes de la pausa, mira, recientemente Luis José decía Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, en los últimos 18 años, el crecimiento de la economía se ha multiplicado por 3. Y el crecimiento de la deuda se ha multiplicado por 10, dando a entender que el mérito del crecimiento económico está evidentemente condicionado por el monto de la deuda. Esa ecuación se aplica en esta etapa del crecimiento económico. Pero esa no es la relación tampoco. Yo quisiera ver a mi amigo Guillermo Carán en este momento. Él está en la oposición ahora. Sí, pero haciendo un ejercicio de oposición. Está escribiendo de una manera... Ay, cuidado que yo lo amo. No, yo también, es gran amigo mío, era vecino. Sí, pero los datos no son para los que están en radio, Luna Valiente se llevó la mano como en la cara, en los lados de la cara, ¿verdad? Como, ¿cuánto es la deuda y cuánto era cuando... Vamos a ver, deuda, eso es importante, ese tema. Mira, eso lo discutimos la otra vez y yo lo expliqué. Sí. El tema de la deuda es un tema primero del perfil de la deuda, de qué está compuesta la deuda, no del monto de la deuda, porque es muy fácil que tú cojas... Eso decía Andy, que tú te lo voy a poner en parábola para que lo entiendas. Es muy fácil que tú cojas a otra fundación que tú crees, ¿entendiste? Ajá. Otra fundación. Yo creo en crees. Atención, Hipólito. Otra fundación que tú crees que también tiene financiamiento de los mismos grupos. ¡Ay! Y tú digas, ay, este hombre sí habla la verdad, palabra de Dios. Y tú digas, mira, en este gráfico vemos aquí del año 2002 al 2018 el crecimiento de la deuda. Esto es insostenible. Sí. Hermano, no me diga eso. Porque usted tiene que decirme para qué hemos estado cogiendo prestado. Sí. Claro. Ya hoy en día no se está cogiendo prestado para pagar los intereses atrasados. Estamos al día en intereses y capitales. Como unos cuartos que cogió don Antonio Guzmán. Que estamos al día en pago de intereses y capitales de la deuda. Y hemos bajado el déficit fiscal y estamos casi en el nivel óptimo. ¿Y cuándo llegamos a eso? ¿Y no lo he visto a 8 columnas en los periódicos? No, porque aquí hay columnas que ponen otra cosa. No, pero esa información cuando se dio, que estamos al día.
Oye lo que fue que él dijo, oye qué fue lo que él dijo. No estamos cogiendo prestado para pagar. O sea, antes teníamos que buscar dinero porque no teníamos con qué pagar. ¿Para qué Bernardo Vega tomó 185 millones de dólares aquella vez con El Salvador? Para pagar aquí los empleos de aquí, el sueldo. Entonces esa es una deuda perdida, porque esa deuda se perdió, no tiene tasa de retorno. Se revuelve y se convierte en otra deuda. Pero el tema de la deuda siempre, si tú miras. Y fue Bernardo. Primero, que tú tienes 185 millones, sí. Que tú tienes un perfil de la deuda manejable. Tú tienes tasas de interés. Señores, pero cuando tuvimos la crisis económica, y ahí voy al gráfico. Pero manejable nos dicen que el 52 del PIB. No. Y que para el año que viene son 194.000 para cuadrar el presupuesto. Bueno, eso podría ser. Pero tú tienes que entender que, por ejemplo, la República Dominicana, en el año 2017, la parte fiscal de Hacienda recuperó el 0.4% del PIB en eficientación tributaria. Este año vamos a cerrar con una eficiencia adicional de 0.6%. Hemos recuperado, sin discutir pacto fiscal, un 1% del PIB, que son más de 40.000 millones a través de eficiencia fiscal. Pero forma parte de eso de la eficiencia que como pyme nos revienten con el menos y el quite. Eso claro que sí. Eso es parte del juego. Y es verdad que nosotros aportamos el 70% de los empleos. Sí. La mediana y la pequeña. Sí. 97%. ¿Por qué reventar al sector que genera más llevarnos tan forzados? ¿Por qué retrasar tanto la solución y dar vuelta? Han hecho 1000 estudios de eso. Pero fíjate, yo hubiera querido, por ejemplo, que cuando Pedro me pregunta con el tema del sistema simplificado tributario para las pymes, yo digo, bueno, este es un esquema para las pymes. Ahora, yo quiero un esquema para la riqueza. Yo quiero un esquema. No le van a meter mano. No le van a meter mano. Pero no le van a meter mano porque es un tema de pacto fiscal. Claro. Muchísimas gracias. Tiene que volver. Una valiente. El PLD que controla hasta la respiración de este país. No, el PLD que controla hasta la respiración no lo hace. Vamos a durar 20 años más para hacerlo. Porque el que venga para construir un poder político pero mira, en el Estado va a durar 3 periodos. No digas que el que venga va a hacer eso. Tú lo entiendes perfectamente, yo lo entiendo así. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Y uno no vota por empresarios. Sí, pero déjame decirte, se han tomado decisiones en este país que son de tu apellido, que son de tu apellido, sí, de tu segundo apellido. Son valientes. Porque el hecho de tú querer cambiar el status quo de transformaciones, solamente en el sector salud. Oye, tú estás peleando contra todo el mundo. Tú estás peleando contra una industria poderosa en el mundo. Así es. Aquí en el país, los médicos, los laboratorios, las farmacéuticas. Oye, de eso podemos hablar muchísimo. Gracias. Cuando tú quieras hacer un programa sobre eso. Pero contra el sistema financiero, que es la que controla el negocio, no se pelea. Yo creo que el PLD puede pelear y no lo hace. Yo creo que él es medio comunista. Sí, estudiamos toditos. No, ya uno capitalista. Toditos. Está muy bien. Muchísimas gracias, José Manuel Luna Valiente, economista. Me encantó. Haciendo honor a su nombre. Vamos a llamar a la CRES. Ay. Otro. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu